sublime gracia del Señor. Seguimos con la serie de enseñanzas sobre la teología del pacto. Estamos en el nuevo pacto. La semana pasada la clase fue un poquito particular. Vamos a retomar la clase hoy. Es la última clase sobre teología del pacto. ¿Qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Pues porque el nuevo pacto es nuevo, ¿sí o no? ¿Y por qué es nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué lo diferencia con el antiguo pacto? Entonces vamos a ver a través de la escritura qué cosas diferencian al nuevo pacto del antiguo. ¿Por qué llama nuevo? ¿Por qué? ¿Qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Entonces, en primer lugar, el nuevo pacto es inquebrantable o incondicional, si lo prefieren. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículos 31 y 32. Jeremías 31, 31 y 32. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que vendrían días, y sabemos que esos días se cumplieron con la llegada de Cristo, en los que harían nuevo pacto con su pueblo, con la casa de Israel y la casa de Judá, que acá ellos tipifican al pueblo de Dios. Pero Él está diciendo que ese nuevo pacto no sería como el pacto que hizo con el pueblo de Israel, dice, con sus padres el día que los sacó de Egipto. ¿Por qué razón? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, en primer lugar, ¿qué hay de nuevo en el nuevo pacto? El antiguo pacto fue invalidado por el pueblo. El antiguo pacto dependía de la obediencia del pueblo, es decir, ellos tenían promesas terrenales, promesas físicas, y el recibir esas promesas o el cumplimiento de esas promesas dependía de su obediencia. En el nuevo pacto no hay condiciones para ser receptores de las promesas de Dios. Alguien puede decir, ¿no debemos ser obedientes? No. Es decir, para entrar en pacto con Dios, el nuevo pacto, ¿qué se requiere? Arrepentimiento y fe. ¿Y quién cumple esa condición? Yo. ¿Yo me arrepiento de mí mismo? ¿Yo tengo mi fe? No. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera que la única condición que hay establecida para entrar en el pacto es el arrepentimiento y la fe. Pero el que cumple esa condición es Dios. Entonces, es un pacto incondicional. Ezequiel 36, versículos 24 al 28. Ezequiel 36, versículos 24 al 28. Dice la palabra de Dios. Ezequiel 36, 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y como ustedes pueden observar, el sujeto activo de la oración allí siempre es Dios.
yo os tomaré las naciones, yo os recogeré todas las tierras, yo os traeré vuestro país, yo esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados, es decir, nosotros somos receptores, no sujetos activos de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo hace Dios. Por eso, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18, ¿cómo comienza? Y todo esto proviene de Dios. Dios es el que hace todo. Es un pacto incondicional, inquebrantable, porque Él lo da todo. En el pacto antiguo, Dios daba sus promesas y el pueblo tenía que obedecer para recibir esas promesas. Aquí en el nuevo pacto, Dios lo hace absolutamente todo. Por eso es que un verdadero creyente no se puede perder, porque su salvación no depende de él, depende de la fidelidad de Dios, y Dios es fiel. En segundo lugar, todos los miembros del pacto serán transformados. Vamos nuevamente a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 34. Todos los miembros del pacto serán transformados. 31, 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice el profeta que todos conocerían a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué ocurría en el antiguo pacto? No todos conocían a Dios. No todos conocían a Dios. En el antiguo pacto, para ser miembros del pacto, una persona se circuncidaba y ya estaba dentro del pueblo del pacto. Pero como hemos visto en la historia, en el pueblo del pacto había gente que desobedecía a Dios, que eran idólatras, que aborrecían al Señor. Ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Por citar uno nada más, uno de los muchos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí. Dice el versículo 12, siempre que estos muchachos servían en el templo, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo? ¿No tenían conocimiento de Jehová? Si eran los hijos del sacerdote. Porque ese conocimiento no está hablando de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo. No tenían una relación con Dios. Y esto era en el pueblo del antiguo pacto. Para ser miembro del antiguo pacto bastaba con circuncidarse. Pero en el nuevo pacto hay una circuncisión de corazón interna por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta es la razón por la cual nuestros hermanos presbiterianos piensan o creen que dentro de la iglesia del nuevo pacto hay creyentes y hay inconversos. Y los hijos de los creyentes, hasta no arrepentirse, son inconversos, pero están dentro del pacto y por eso los bautizan. No han nacido de nuevo, pero hay que bautizarlo porque así como en el antiguo pacto habían inconversos y creyentes en el pacto, en nuestra iglesia, en el nuevo pacto, hay creyentes y los hijos de los creyentes están dentro del pacto porque por su relación con sus padres, ¿sí? Y por eso se les bautiza, lo cual es un error, ¿sí? No es un error que los vaya a enviar al infierno, pero es un error. Porque el texto dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y eso habla de qué? De una obra interna del Espíritu Santo, revelándole a la persona quién es Dios, restableciendo la relación entre el pecador y Dios, reconciliando al pecador con Dios. Entonces no es posible que en el nuevo pacto hayan incrédulos y creyentes, porque todos los que están en el pacto conocen a Dios, han nacido de nuevo. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26.
Miren lo que hace el Señor con la comunidad del nuevo pacto. Pondré dentro de ellos mi espíritu, ¿sí? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí ven? Entonces, no es posible que dentro de la comunidad del nuevo pacto, la comunidad de redimidos, haya inconversos. No, pero es que aquí en la iglesia hay inconversos. En la iglesia local hay inconversos. Obvio, pues entonces, ¿a quién se les va a predicar para que se arrepientan? A los inconversos. Pero la Biblia dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Sí, aquellos que aunque estaban dentro de la iglesia local, nunca participaron del pacto. Porque a los que participan del pacto, dice la palabra, Dios pone su espíritu en ellos. Y no solamente pone su espíritu, hace que caminen, hace que anden en la ley de Dios y la pongan por obra. O sea, por eso es que el creyente camina o camina. Y si no camina, porque no es creyente, no, es un inconverso dentro del pacto. No está en pacto con Dios. No ha nacido de nuevo. No camina, no es creyente, está muerto. Los muertos no caminan. Tercero, en el nuevo pacto no hay un linaje físico, sino uno espiritual. El antiguo pacto fue hecho con Abraham y su descendencia, con Moisés y la nación de Israel, ¿cierto? Con David y la tribu de Judá. El antiguo pacto era un pacto nacional. Y los gentiles no estaban dentro de ese pacto. Por eso el orgullo de los judíos que pretendían ser como los Estados Unidos de nuestra época, o la China, la potencia mundial. Y los demás, bueno, perros, pensaban ellos. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. ¿Ya lo tienen? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Que acá ya no habla de una herencia. No, es que los judíos. Porque entonces, ¿cómo podría uno hacerse hijo de Dios? Haciéndose un trasplante de sangre de un judío o algo así. Una transfusión, perdón. ¿Cómo? No, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea gentil, si cree en Cristo es hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, oído, cuando alguien diga, no, pero es que lo del pueblo de Israel es el pueblo de Dios y hay que hacerles barra ahora que están en guerra ya en la franja de Gaza para que maten bastantes del grupo Hamas y si se llama un palestino mejor. Cuando salgan con esos chistes, usted les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo soy hijo de Abraham. Porque yo soy muy lindo. No, por Cristo. Por Cristo. El que está en Cristo es hijo de Abraham. Es un verdadero judío. Es un verdadero israelita. Israel dejó de ser el pueblo de Dios porque Dios entró en un nuevo pacto. Ellos prefiguraban al pueblo de Dios, pero una vez venido Cristo, las puertas de los cielos se abrieron para todo el mundo sin distinción. Antes no, y en eso consiste la atadura de Satanás. Jesús ató a Satanás para incapacitarlo, limitarlo, para que su acción no engañe a las naciones. Ahora las naciones están abiertas al evangelio. Antes no. Pero no me voy a meter con ese tema de escatología hoy. Juan 3.5, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Le estaba hablando a un judío, el maestro de Israel. Dice, ¿eres tú maestro? O sea, ¿eres tú el maestro de Israel?
porque el artículo definido no aparece allí porque en el idioma original tampoco se necesita el artículo definido, él. Pero Jesús le está diciendo, ¿eres tú el maestro de Israel? Él era maestro, miembro del Sanedrín, una persona prominente. ¿Y qué le dice Jesús? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de arriba, la palabra allí significa nacer de arriba. Yo vengo de San Cristóbal, no, de eso no estamos hablando. Nacer de los cielos. El que no nace de arriba, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, el que no es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, nanay cucas, no entrará en la eternidad. Cuarto y último, estos solamente son algunos, hay muchas más cosas nuevas en el nuevo pacto, pero por cuestión de tiempo no las vamos a ver, hay mejores promesas, etcétera. Un nuevo sacerdocio. En el antiguo pacto había un sacerdocio limitado, ¿cierto? Falible. El sumo sacerdote tenía que sacrificar primero por sus pecados y luego sacrificar por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote se moría y tenían que sucederlo sus hijos. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios todos los años, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto no. Hebreos 7, 23 al 25. Hebreos capítulo 7. Bueno, de hecho es todo el capítulo 7, el 8, pero pues no tenemos tiempo de leerlo y mucho menos de estudiarlo en profundidad. Entonces solamente cité esos versiculitos, 23 al 25. Dice la palabra del Señor, bueno, primero habla el sacerdote Melquisedec, no es un sacerdocio del linaje de Aarón, es un sacerdocio eterno, ¿sí? Versículo 25, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable. ¿Qué quiere decir? Él es un mediador inmutable, que no cambia, que inconmovible, es decir, Él nunca va a dejar de interceder por su pueblo. Los otros se morían, o Dios los mataba. Si la persona no había confesado algún pecado, entraba en pecado al lugar santísimo, dejaba de sonar la campanita, ¿cierto? La cascabel que tenía, no una serpiente, sino el cascabel ese que suena, que tenía atado al tobillo, y lo sacaban amarrado porque lo amarraban, ¿no? Y lo sacaban amarrado porque el tipo caía muerto. Entonces había que reemplazarlo con el hijo. Pero no, su sacerdocio es inmutable, por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es por esa razón que nosotros no celebramos fiestas de tabernáculos, ni Pascua, porque la Pascua la celebraba el sacerdote una vez al año, pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y es una Pascua eterna, es un Cordero eterno, que no cubre el pecado con su sangre, lo quita. Juan capítulo 1, quitó el pecado del mundo, ¿sí? Por eso Él puede interceder eternamente, ¿cierto? Porque tal sumo sacerdote, me pasé. Bueno, pero ahí hay mucho. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Un nuevo sacerdocio. Yo tengo a alguien que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí todos los días, 24 horas al día, de aquí a que Él venga por mí.
Y yo podría hacer una ilustración, el Señor allá esperando que nosotros le digamos algo para interceder por nosotros y el cristiano no ora, eso sí peca para que Cristo interceda, pero no oramos nada. ¿Tenaz, cierto? Pero tenemos un mediador que hay que aprovecharlo para que interceda por nosotros delante de Dios en el sentido de la oración, ¿sí? Bueno, un nuevo sacerdocio. Entonces esos 4 elementos que yo escogí son las cosas nuevas que hay en el nuevo pacto. Hay más, ¿sí? Si ustedes los tienen más elementos, amén. Para finalizar, pregunta, ¿cuándo fue establecido el nuevo pacto? Bueno, ese nuevo pacto ya se estableció, se va a establecer, ya se estrenó. Porque vuelvo y digo, nuestros hermanos presbiterianos tienen una concepción un poco diferente del nuevo pacto, ¿sí? Aún no se ha establecido en su totalidad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga. Entonces ahora sí, de a de veras, como dice el Chavo del 8, se va a establecer, porque si en la iglesia o en la comunidad del nuevo pacto hay creyentes e inconversos, pues al estado eterno solamente van a entrar los verdaderos creyentes. Entonces allí el nuevo pacto se habrá establecido totalmente, se habrá consumado, lo cual es un error. No es un error que los vaya a enviar al infierno, pero sí es un error de interpretación de la Escritura. Vamos a Mateo 26, allí en la última o primera cena, ¿cómo es? Mateo 26, del 26 al 28. Y prestemos atención a las palabras de nuestro Señor, son claras. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. Porque ¿qué? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya ahí Jesús estaba estableciendo el nuevo pacto, anunciando su muerte en la cruz al día siguiente. Allí estableció él el nuevo pacto. Sí, pero hermano, todavía no se había consumado. Bueno, pero entonces vamos a más evidencia bíblica. Juan 19:30. Juan 19. Vamos a dejarlo ahí. Él ahí lo inauguró, pero no lo consumó, hermano. Bueno, vamos a Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando extendió sus manos en la cruz? Esperen que vuelva. Ya vengo. Y cuando venga consumo el nuevo pacto. No. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí se consumó el nuevo pacto. Consumado es, significa todo está hecho. Ya no hay nada más que hacer. Allí se podría decir, se cerró el nuevo pacto. Se consumó. Hebreos 8:6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Sí, hermano? Terminamos de leer. Establecido sobre mejores promesas. Ese pacto ya se estableció. ¿Cuándo? Con la muerte de Jesucristo. Hebreos 10, 19 al 22. Si ustedes tienen tiempo, péguense una leidita de Hebreos con detenimiento y se van a dar cuenta de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quieren seguir leyendo? Bueno, sigamos leyendo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que pasa es que aquí me tendría que desviar del tema. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cale, me presta un marcador para tachar ese pedacito, por favor, porque parece que hay algunos que todavía no han entendido ese pedacito. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y pues aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros nos congregamos o perseveramos en congregarnos? Todo lo anterior. El Cristo nos abrió la entrada al trono de la gracia. El velo fue partido en dos, de arriba a abajo. Y ahora tenemos la entrada libre al trono y a la presencia de Dios. O sea, ya todo está hecho. Él lo hizo todo. Él no lo hizo a medias, no, una parte aquí y la otra mitad la hago cuando vuelva. Mientras tanto conviven inconversos con creyentes dentro del pueblo del pacto, no. Porque si el pueblo del pacto hay creyentes incrédulos, entonces ¿cómo hacen para entrar a la presencia de Dios? Unos entran y otros no. Si están en pacto con Dios, ¿cómo hacen? ¿Sí? La inconsistencia de esto, no. Todos los que son parte del pacto pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en pacto con Dios, están en paz con Dios, y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esa es la motivación del creyente. ¿Para qué? Mantenerse firme y sin fluctuar, para considerarnos nosotros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y como nos consideramos entre nosotros, nos amamos y nos estimulamos a las buenas obras. En casa viendo YouTube, no, congregándonos. Por eso el congregarse, si algunos lo utilizan esta figura, es el termómetro del creyente, porque el creyente que no se congrega, cómo le sirve a Dios, cómo ama a su hermano, cómo tiene comunión con él, cómo lo tolera, cómo lo soporta, cómo le ama, cómo le demuestra su amor, su cariño y su afecto. ¿Sí? Pero ¿cuál es la motivación del creyente? Que yo, ahora que estoy en el nuevo pacto, tengo una nueva relación con Dios, con el pueblo de Dios, y puedo entrar a la presencia de Dios, y eso me motiva a mantenerme firme. Necesito algo, ¿a quién tengo que ir? A Dios. Estoy en medio del pueblo de Dios. Entonces estos textos, entre otros, vuelvo y les repito, si ustedes quieren leer toda la carta a los hebreos, háganlo si lo pueden hacer, y con detenimiento, si pueden con un comentario, y van a tener muchísima más idea de qué es lo nuevo del nuevo pacto, porque el nuevo pacto no es el mismo antiguo pacto. En eso difieren los bautistas generales, no en su teología, pero sí en su práctica, ¿sí? En su práctica sí hay una diferencia, porque pues ellos dicen, estamos en el nuevo pacto, pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que portarte bien, ¿sí? Cristo murió por todo el mundo para salvarlos, construyó el puente hasta la mitad. No, Cristo lo hizo todo para salvar eficazmente a su pueblo. Y nuestros hermanos presbiterianos pues difieren en el hecho de que ellos dicen, no, el nuevo pacto es el mismo pacto de Abraham. Pero el pacto de Abraham era un pacto nacional, cuya señal era la circuncisión hecha con mano en la carne. Por esa razón, en el pueblo de Abraham, posteriormente Israel, habían creyentes inconversos, cosa que no sucede en el pueblo del nuevo pacto, porque la señal del nuevo pacto, ¿cuál es? La circuncisión de espíritu, simbolizada
por el bautismo y la cena del Señor. Pero la señal no es el bautismo, como si lo era la circuncisión hecha con mano, porque algunos dicen, no, es que el bautismo es la circuncisión del antiguo pacto. No, la circuncisión del nuevo pacto es la circuncisión del antiguo pacto, pero la circuncisión del nuevo pacto, ¿cuál es? En el corazón. Y tiene una señal visible, que es el bautismo y el sacramento de la cena del Señor, que son una ilustración visible de esa circuncisión espiritual. Por eso el creyente se bautiza, no el pecador se bautiza para ser creyente. El creyente verdadero se bautiza. ¿Sí? Por eso si una persona se bautiza sin haberse arrepentido, tiene que arrepentirse y después volvemos y lo bautizamos, pero de verdad, porque ya se arrepintió. ¿Sí? Sublime gracia del Señor.